para mejorar un poco todo esto. Nosotros les estamos hablando desde Buenos Aires, Argentina. Somos una fundación, como ven acá, Fundación Articular, que se dedica a la divulgación de temas vinculados con la patología de los huesos, de las articulaciones y demás. Y hace un tiempo que venimos escuchando, hace bastante tiempo que venimos escuchando la pregunta de los pacientes respecto del cannabis y diferentes enfermedades reumáticas. En particular, fibromialgia, que como ustedes saben, la fibromialgia es una enfermedad, vamos a hablar un poquitito rápido sobre fibromialgia, pero que como no tiene un tratamiento definitivo, cualquier sugerencia del médico o fuera del médico, cualquier sugerencia popular, siempre es bienvenida para mejorar los síntomas de la enfermedad. Por eso nos pareció que digamos, hablar sobre esto era un tema interesante. Vamos a bajar un poco el volumen que nos está molestando. Bien, entonces dijimos fibromialgia y cannabis, pero la opinión de la ciencia. ¿Por qué la opinión de la ciencia? Yo creo que no alcanza a ver los números, pero yo se los voy a contar. Acá googleamos fibromialgia, cannabis, en Google por supuesto, y nos dio 1.360.000 citas, resultados. Cuando hicimos lo mismo, fibromialgia y cannabis, pero en un buscador médico, que es el PubMed, de la Universidad de Washington, donde se incorporan solamente artículos médicos y artículos de revistas prestigiosas, no de cualquier revista, sino revista que se llama referato, o sea que no publica cualquiera, sino hay que tener determinada calidad en el trabajo científico para ser publicado. Bueno, ese portal se llama PubMed. Entonces pusimos el mismo nombre, cannabis y fibromialgia, y nos tiró 21 artículos. Es decir, cuando hacemos una búsqueda en un buscador popular, aparecen 1.300.000 citas. Y cuando lo hacemos en un buscador específico, un buscador médico, aparecen 20 aproximadamente. Entonces, claro, uno se tiene que preguntar, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué publican tanto en Google y los médicos, particularmente aquellos que hacen ciencia médica, no lo publican? ¿Qué es lo que está pasando? De ahí dijimos, bueno, ok, vamos a tratar de comentarle esto a la gente que quiera escucharlo, para mostrar que no está tan distanciada la ciencia de la gente, sino todo lo contrario, que la ciencia debe ser un resguardo de las necesidades y el bienestar de la gente. Pero quisiera charlarles un ratito sobre esto que se llama el método científico, que por lo cual hay solamente 20 trabajos, igual hablé un paréntesis, hay más de 20 trabajos, yo busqué solamente en PubMed, pero hay otros buscadores, pero probablemente haya 40, tampoco hay 1.300.000. ¿Por qué se filtra todo esto? Porque para publicar en una revista médica tenemos que adherir al método científico. Esto significa que nos planteamos una pregunta. Por ejemplo, lo primero es observar. Vemos que en la realidad hay mucha gente preocupada por el cannabis y la fibromialgia. Entonces nos preguntamos, ¿funciona el cannabis en la fibromialgia? Nos hacemos la pregunta. Y nos planteamos una hipótesis. La hipótesis es, el cannabis funciona en la fibromialgia. Y después hay que demostrarlo. Una vez que lo demostramos, estamos obligados éticamente a publicar los resultados para que otros médicos no repitan el mismo estudio o mejoren el estudio que nosotros estamos haciendo. Así es que cuando queremos utilizar, experimentar y confirmar a través del experimento que el cannabis sirve para fibromialgia, esto es un ejemplo, de luego podemos utilizar cualquier hipótesis de cualquier tema científico, ¿no? Esto hay que demostrarlo. Entonces la pregunta es, bueno, ok, ¿y cómo se demuestra esto? Lo primero que necesitamos es un grupo poblacional importante. No podemos probar esto con 2 pacientes o 3 pacientes. Ustedes habrán visto, habrán escuchado, esto, a fulana le hizo bien, es importante, es interesante que a fulana le haya hecho bien, yo también lo voy a probar. Pero es una persona. Los estudios para fibromialgia por la frecuencia de la enfermedad no pueden ser menos de 500 pacientes.
O sea, 500 pacientes con fibromialgia a los que intentamos demostrar que esto funciona o no funciona. Una vez que tenemos los 500 pacientes con ciertas características, esto lo hacen investigadores, desde luego, con ciertas características, se los invita a participar, se dividen los grupos, desde acá. Hay un grupo que se le hace el tratamiento y otro grupo que se lo llama grupo control. Por eso se llaman estudios clínicos controlados. Controlados porque hay un grupo control. Yo le doy a 250 pacientes, la mitad de los 500, le doy un medicamento, tengo que saber si es bueno o malo. Bueno o malo comparado con qué. Comparado con otros 250 pacientes que tal vez reciban el medicamento que se usa habitualmente, otra vez tal vez reciban placebo. Placebo es almidón, no tiene efecto terapéutico. Abro paréntesis. Cualquier persona que recibe placebo, mejor no cualquier persona, sino de 100 personas a lo que le damos placebo y creen que están recibiendo un medicamento activo, 30% mejoran. Eso es lo que se llama efecto placebo. Por lo tanto, hay que desafiar a la medicación activa, en este caso el cannabis, con el placebo. Se hace el seguimiento en un tiempo prolongado, en fibromialgia no menos de un año, y después se sacan conclusiones. Espero que haya quedado claro. Este es el método científico. Si nosotros lo hacemos con las características, digamos, en términos de ética, de metodología científica, de rigor científico, y sacamos conclusiones, esto es de lo que este trabajo es publicado en las revistas médicas. Por eso es que no hay 1 millón y pico como en Google. Muy bien, rapidito, fibromialgia. Supongo que la mayoría de las personas que están mirando el video, la transmisión, tienen fibromialgia. Así que algunos tips rápidos. Como saben, es una enfermedad que tiene muchos síntomas y pocos signos. Síntomas y muchos síntomas. Síntomas es lo que expresa el paciente. Me duele la cabeza, estoy cansado, no puedo dormir, estoy angustiado, me duele todo, me duele acá, mañana me duele allá, tengo dolor abdominal, pierdo la memoria. Son todos síntomas y no signos. Signos es lo que el médico puede comprobar. Inflamación articular, erupción de piel, todo lo que el médico puede controlar. Muy bien, comprobar. Fibromialgia tiene muchos síntomas, pero no tiene signos. De ahí el problema que se plantea frente a la familia, incluso frente a algunos médicos o frente a efectores de salud. Y tienden a no creer en la enfermedad o no creer en el paciente porque no tienen signos. Si tuvieran la muñeca inflamada seguramente creerían. A esto hay que sumarle que no hay, por acá ponemos un fibromiómetro, esto significa que no hay un análisis que nos permita decir que la enfermedad está bien, regular o mal. A diferencia, por ejemplo, de la diabetes o de la hipertensión, que son enfermedades sin síntomas, pero cuando hacemos un análisis, tomamos la presión, vemos si está bien, regular o mal. Esto en fibromialgia no existe, con lo cual esto genera muchas dudas en el ambiente médico y muchas dudas en el contexto en el que vive el paciente. Y a esto hay que sumarle que no hay un tratamiento definitivo. ¿Por qué? Porque no se conoce la causa. No se conoce la causa de la fibromialgia. Con lo cual, cualquier enfermedad que se desconozca la causa, no hay un tratamiento definitivo. Pero es importante saber que desde la década del 80 para atrás no se sabía nada de fibromialgia y hoy la verdad que hay muchos científicos investigando, tratando de descubrir, vamos a ver algo rapidito, descubrir por qué se produce la fibromialgia, o por lo menos los mecanismos por los que se produce, aunque no sepamos todavía la causa. Una vez que sepamos bien los mecanismos íntimos, después se generan medicamentos específicos. Otro tema vinculado con la fibromialgia es la frecuencia. Es extraordinariamente frecuente. Algunos dicen que la principal causa de consulta al reumatólogo, otros dicen que es la segunda, yo creo que es la segunda. La primera probablemente sean los reumatismos de partes blandas o la artrosis. Lo cierto es que el 20%, 2 de cada 10 pacientes que vienen a la consulta nuestra, tienen fibromialgia. Pero un dato que sí, y es aproximadamente el 5% de la población. Un dato que me llamó la atención es que en un trabajo español se mostró que se demora hasta 5 años el diagnóstico de fibromialgia y después de haber consultado en promedio 7 profesionales. Es decir, que el paciente va con todos sus síntomas a consultar a un médico, a otro, y recién 5 años después, en promedio, se hace el diagnóstico. Esto es curioso.
curioso porque, digamos, debería haber más médicos alertas de cómo se hace el diagnóstico de fibromialgia. Pero esto básicamente tiene que ver con esto, que no hay un fibromiómetro, no hay un análisis que nos permita saber de la enfermedad. Bueno, esto es un repaso general de la enfermedad. Vamos ahora a marihuana, a la marihuana medicinal o al cannabis medicinal. No es digamos, un aspecto nuevo que acabamos de descubrir del cannabis y salud. Hace 2700 años ya hay digamos, documentación que muestra que el cannabis era utilizado para malarias, para dolores en general, para constipación, como anestésico y por supuesto para rituales religiosos. Esto es en China, 2700 años se encontró en una enciclopedia china, y hace 1000 años atrás también se lo vio en la India, y hay documentación obviamente para esto, como tranquilizante, analgésico. También se utilizó para ritos religiosos y etc. O sea, no estamos hablando de una planta que la acabamos de descubrir, sino que tiene por lo menos una descripción de hace 2700 años atrás. Ahora, en la década del 60, 1960, 1970, se empezó a llamar la atención las propiedades psicoactivas del cannabis y se la catalogó como droga ilícita, es decir, que digamos, se pena el consumo y el tráfico de esta droga, digamos, década del 60 o del 70. O sea que hace muy poco, si calculamos, que hace 2700 años que se la usa. Y en 1980, 1981 hubo una descripción que abre unas puertas extraordinarias, que es lo que se llama, es haberse descubierto en el cuerpo lo que se llaman receptores cannabinoides. Es decir, nosotros en nuestro cuerpo tenemos unos receptores en todo el cuerpo, particularmente en el cerebro, que se llaman receptores cannabinoides. Ahora vamos a ir con eso. Algunas cualidades de la marihuana medicinal. El nombre es cannabis, el nombre botánico es cannabis sativa, por eso escuchan hablar de cannabis o marihuana. La marihuana en realidad es todo, la flor, las hojas, el tallo, y el cannabis, particularmente medicinal, hace referencia a algunas moléculas o proteínas que ya vamos a ver. Se la prepara y se la consume de diferente manera. Cigarrillos, en brownies, lo que llaman, o pasteles, ¿no? Se llaman funny cakes, le dicen los ingleses, en mantequillas, dulce y por supuesto en aceite de cannabis, que es lo que se comercializa, lo que se distribuye actualmente. El cannabis, la planta como tal, tiene más de 400 sustancias adentro. O sea, no es que yo me como la planta y voy a tener efectos terapéuticos. Tengan en cuenta que la planta tiene más de 400, creo que se habla de 450 compuestos dentro de sustancias dentro de la planta, de los cuales 60 son cannabinoides. Cannabinoides quiere decir que se pueden unir a los receptores cannabinoides que tenemos en todo el cuerpo y puede generar cierto efecto. Ahora, los efectos médicos que nosotros buscamos los producen 3 sustancias que están dentro de la planta, y una en particular que se llama tetrahidrocannabinol, vamos a llamarla THC, que es más fácil, que es la que tiene mayor afinidad para unirse al receptor cannabinoide de nuestro cuerpo. Por lo tanto, son 450, más de 400 sustancias dentro de la planta, 60 podrían tener alguna acción con el receptor, pero una en particular, o 3 si ustedes quieren, no más de eso, son las que tienen realmente efecto terapéutico. Lo que implica que si nosotros consumimos o tomamos alguna de las, digamos, tomamos la planta, quisimos poner este ejemplo, nos pareció interesante, hagan de cuenta que esto es una planta de cannabis y cada una de estas bolitas es la sustancia que puede tener algún tipo de efecto, ¿no? Solamente una o dos, las amarillitas, tienen efecto médico, el resto no. Por lo tanto, comer, tomar o fumar toda la planta nos va a exponer a un montón de efectos secundarios, efectos terapéuticos, que no es lo que estamos buscando. Estamos buscando solamente estos efectos, esta sustancia. ¿Cuánto hay de esta sustancia dentro de la planta? Las plantas silvestres y demás tienen entre el 0,5 y el 5% de estas bolitas o de THC
o sea, la sustancia que puede estar involucrada en lo que se llama cannabis médico, solamente decía entre el 0,5 y el 5%. Ahora, la concentración de esto fue aumentando desde el década del 70 hasta la actualidad, y hay ya algunas plantas que oscilan entre el 15 y el 30%. Esto no es un tema menor, porque, digamos, de cada 100 pelotitas, o sea, de cada 100 sustancias, 1 a 5, el 1 al 5%, puede tener efecto terapéutico. Pero a veces se llega hasta 30%. Esto es enorme. Y la planta de cannabis tiene una particularidad. La planta crece en todos lados, es una divina, crece por todos lados. ¿Por qué crece por todos lados? Digamos, no tiene problema con los climas, con el suelo, se banca todas. ¿Y cómo hace eso? Porque modifica sus sustancias internas para poder adaptarse, y entre ellas el THC. Esto significa que que una planta plantada en una latitud diferente a esta, digamos, tiene una concentración de THC diferente. Por lo tanto, ¿cómo podemos dosificar un tratamiento si cada planta tiene una concentración diferente? Tengan en cuenta esto. Es como, no me importa la dosis del antibiótico que estoy tomando, yo lo tomo. No, necesitamos saber la dosis. Esto es un tema importante. Y acá viene lo que les dije, que me parece que marcó un antes y un después, y es haber descubierto dentro del cuerpo humano receptores cannabinoides. Y se descubrieron dos, uno que es central, que está en el cerebro, y otro es periférico, que está en todo el cuerpo. ¿Qué es un receptor? Es como si fuera una cerradura en la que entra solamente una llave. En este caso, la cerradura se llama receptor cannabinoide y la llave se llama cannabinoide, que puede ser propio de la planta, puede ser sintético o puede ser del cuerpo, lo que se llama endocannabinoides. ¿Qué pasa? ¿Por qué está eso en el cuerpo? Porque cuando nos estresamos, nos golpeamos, sufrimos algún tipo de alteración, como puede ser una infección o lo que fuere, entra esa llave, los endocannabinoides, adentro de esa cerradura y produce lo que llamamos homeostasis. O sea, tratamos de entrar en equilibrio. Y acá, particularmente, si ustedes, digamos, prestan atención a lo que les digo, que el receptor 1 de cannabis, si no se activa correctamente, produce alteraciones como alteraciones en el aprendizaje, en la memoria, en el estrés, en el cansancio, en el dolor. ¿Les suena? Es decir, esto es como, estamos hablando casi de fibromialgia. Y de ahí que hay una hipótesis reciente que dicen que la fibromialgia es una enfermedad por déficit de cannabinoides endógenos, endocannabinoides, por déficit de las llaves que entran en los receptores. Eso explicaría un montón de cosas. Hay un montón de enfermedades que ya se sabe que son por déficit de diferentes neurotransmisores del cerebro, como Alzheimer, Parkinson, enfermedad bipolar, depresión y demás. Así que, ¿por qué no podría ser la fibromialgia? Se está estudiando, hay algunos estudios contradictorios, algunos muestran que sirve, otros muestran que digamos, no pudieron demostrarlo. Los tres cannabinoides, se llama cannabinoides aquellos que se juntan, creo que lo habíamos dicho, se unen al receptor que tenemos en el cuerpo. Entonces hay cannabinoides propios, fabricados por el propio cuerpo, endocannabinoides, fitocannabinoides, lo que viene acá está la planta de marihuana o cannabis. Fitocannabinoides, viene de afuera, o los sintéticos. Todos actúan sobre cannabinoides, los receptores del cerebro, y pueden producir, por ejemplo, disminuir el dolor, sensación de plenitud, bienestar físico y una serie de cosas que ya veremos. Estos son dos neuronas, como les dije, como una cerradura donde aparece la llave, esta llave verde que se une a esta cerradura son los endocannabinoides, los propios del cuerpo, y estos son los externos, que pueden ser de la planta o fabricados por nosotros. Cuando hay pocos de estos, porque hay pocos por alguna razón que desconocemos, o se bloquea la cerradura, entonces no empezamos a tener esta famosa homeostasis, que es el equilibrio para no tener tanto estrés o para no tener tanto dolor y demás.
De ahí que la hipótesis es que los pacientes con fibromialgia podrían formar parte de un grupo de enfermedades que se llama enfermedad por déficit de endocannabinoides. El conocimiento popular le atribuye a la marihuana medicinal un montón de propiedades. Le leo algunas: analgésicas, relajantes musculares, antidepresivo, hipnótica, anticancerosa, antiglaucomatosa, estimulantes del apetito, pero al mismo tiempo antiobesidad, broncodilatadoras, etc. Como ustedes saben, todos sabemos, que cuando un medicamento sirve para todo, en definitiva, no suele tener una indicación precisa, una indicación terapéutica precisa. Bueno, esto es todo lo que se supo de la marihuana hasta ahora. Sin embargo, estos estudios científicos realizados con cannabis, pero ¿estaba pasando sin problema? Vamos, yo me veo congelado. La presentación farmacéutica se demostró por trabajos de investigación que tiene efectos en esclerosis múltiple, especialmente el espasmo de la esclerosis múltiple, o lesiones medulares, epilepsia, hiperactividad vesical, glaucoma, dolores secundarios a cáncer, etc. Estas enfermedades, en lo que muestra que el cannabis puede funcionar, están demostradas por métodos científicos. Ahora, vuelvo a recalcar y lo voy a decir muchas veces, esto no significa fumar cannabis, porque, les insisto, hay más de 450 sustancias. Estamos hablando del THC, una de las 450. Estos estudios están hechos con derivados sintéticos del THC, no fumando o con aceite de cannabis. Como les dije, la característica del cannabis es que se adapta a cualquier terreno y eso impacta sobre la concentración de THC en cada planta. Fumar o comer cannabis involucra ingerir muchas sustancias que no sirven o que van a tener muchos efectos no deseados, ¿no? Hay sintéticos, como dijimos, esto es un resumen de lo que hablamos, y otros que se obtienen de la planta. ¿Y qué es el aceite de cannabis? Se llama aceite aquella sustancia que tiene una afinidad por un determinado solvente, que se puede disolver. De esto tenemos que entender, que el aceite de cannabis, la concentración famosa de THC no es fija, sino que podemos ver que un frasquito tiene mucha concentración, otra tiene poca concentración, por esto que les hablé de la planta, que cada planta tiene una concentración diferente, pero además la absorción del cannabis, del aceite de cannabis por intestino es bastante errática, porque compite con lo que se llaman vehículos, con lo que lleva el cannabis al intestino. Eventos adversos. Puede haber a corto plazo desorientación, vértigos, desconexión con la realidad, visión borrosa, alteración de la memoria o cansancio. A largo plazo puede haber dependencia, no es muy alta la dependencia, del 10%, y puede aumentar el riesgo de psicosis, esquizofrenia y demás. El síndrome de abstinencia no es muy importante, porque a los pocos días desaparece, pero bueno, hay un síndrome de abstinencia que se caracteriza por mareos. Esto, cualquier analgésico, opiáceo, que lo que usamos todos los días nosotros, también puede producir esto, no es que estamos frente a una cosa extraordinaria en ese sentido. Quiero mostrarles esto que me pareció de lo más interesante, espero que lo puedan ver. Piensen como el semáforo, verde, amarillo y rojo. Verde está todo bien, amarillo más o menos, rojo está todo mal. Y acá se pone, esto es una encuesta que se le hizo a 1.400 personas con fibromialgia. Se les preguntó si consumía determinado fármaco para la fibromialgia o consumía cannabis o lo que fuera. Ustedes saben que hay 3 medicamentos que están aprobados para la fibromialgia, que son la pregabalina, duloxetina y milnacipran. Y por eso les preguntaron. Entonces, los que preguntaron sobre duloxetina, ¿están conformes? Solamente el 8% dijo que sí,
y la gran mayoría, el 60% dijo que no. Algo parecido pasó con el milnacipran y con la pregabalina, que en Argentina se utiliza mucho. El 60% dijo que no estaban conformes. Pero cuando vamos a cannabis, esto se invierte. El 70%, el 62% de los que justo se invierte, el 62% de los que usaban cannabis decían que estaban conformes con el resultado. Esto no es un método científico, y les explico por qué nosotros no podemos decir, bueno, bárbaro, vamos a consumir cannabis. Porque primero no se sabe si todos los pacientes eran fibromialgia, diagnóstico hecho por médicos, porque esto es lo que decía el paciente, es una encuesta. Dos, no se conocen las vías de administración de estos medicamentos. Tres, el efecto psicotrópico del cannabis no se puede dejar de lado cuando dice que sienten bienestar. Y cuatro, se desconocen si los pacientes tienen otras enfermedades, tomaban otros remedios y demás. Estos son datos que en la jerga decimos datos sucios. Sin embargo, no pueden dejar de ser datos que nos den a nosotros, especialmente a los médicos, elementos como por lo menos establecer una hipótesis, como la segunda diapositiva. ¿Qué está pasando acá? Me hago una pregunta, ¿no? Vamos a investigar. Les dije que había unos 20 trabajos publicados en revistas médicas. Obviamente no les voy a hablar de los trabajos porque es realmente muy árido, muy denso, es muy aburrido, pero sí les voy a hablar en resumidas cuentas en estos 4 renglones, más o menos, qué es lo que encontré en esos trabajos. Y es que algunos estudios con THC sintético, que es la nivolona, tenían resultados modestos, aunque y además con baja tolerancia. Muchos de los pacientes que empezaban a tomarlo, al tiempo dejaban de estar en el estudio por la tolerancia, con lo cual los pacientes evaluables, supónganse que eran 20 pacientes, 10 dejaron de tomarlo porque tenían intolerancia, entonces evaluamos solamente 10, con lo cual el número es muy bajo. Casi no hay estudios, prácticamente no hay estudios, busqué un montón, no hay estudios de cannabis como hierba, o sea, hierba de cannabis, el fitocannabinoide, que era una de las diapositivas que mostraba. Los estudios están con cannabis o cannabinoides sintéticos, como les mostré antes. O sea, estudios realizados con aceite de cannabis, fumar cannabis, etc., no hay en la literatura médica, por lo menos hasta donde yo pude buscar. Los trabajos que hablan de esto dicen que fundamentalmente es por una restricción legal. Los estudios tienen pocos pacientes, ¿se acuerdan que dijimos que los estudios lo ideal serían con 500 pacientes? Bien, los estudios son 25, 30, 50, el que más encontré son de 70 pacientes, no más que eso, y seguidos a lo sumo durante 4 semanas. Recuerden que para que tenga fuerza y sacar conclusiones, el estudio tiene que estar hecho por lo menos con 500 pacientes y seguido durante un año, por lo menos. La pregunta es, ¿hay algún estudio de esa característica? Ninguno. Publicados hasta la fecha no hay ninguno. Por lo tanto, no se pueden sacar conclusiones válidas porque no hay conclusiones respecto al cannabis y fibromialgia. Ahora, también debo decir que tampoco hay estudios en contra. O sea, estos estudios de 500 pacientes para decir sirve, tampoco hay estudios de 500 pacientes para decir no sirve. O sea que el signo de interrogación respecto al cannabis y fibromialgia sigue abierto. En nuestro país hay una ley que fue reglamentada no hace un año, a fin del año pasado, en septiembre, donde dice que es prioritario que la entidad científica, en este caso la entidad, digamos, regulatoria de la salud de nuestro país, que es el Ministerio de Salud, tenga disponible elementos científicamente válidos y verificados. Y esto es importante. Al principio les dije que lo que intenta la ciencia es cuidarnos a todos. Entonces, como les dije, no hay estudios de 500 pacientes de un año, no podemos decir que el cannabis sirve simplemente porque no se demostró. Y esto es lo que dice la ley. Necesitamos información científicamente verificable. ¿Se puede investigar con cannabis? Sí. ¿Quién investiga en nuestro país? El CONICET y el INTA. Ambos son 2 organismos del Estado, están autorizados para plantar y para investigar. Y hablando de plantar, es el tercer punto, la ley expresa explícitamente que está prohibido lo que se llama autocultivo o cultivo solidario. En nuestro país no está permitido.
Es decir, cualquiera que cultive, esto es clandestino. Y la razón es sencilla. Digamos, hay varias razones. Una de ellas es que es un psicoactivo. O sea, que yo lo planto, lo fumo, eso me genera alucinaciones, bueno, todo lo que ustedes saben respecto de cannabis como droga psicoactiva. Pero además la concentración de THC, como dijimos varias veces, varía de planta en planta. Por lo tanto, hasta que no se homogeneice esa concentración de THC en todas las plantas, no podemos permitir que se plante acá, digamos, en Tierra del Fuego, en Salta, etc., porque la concentración de THC es diferente y nadie la controla. Entonces, bueno, la ley está clara. Sigue siendo ilegal, clandestino, el cultivo o el autocultivo, o sea, el cultivo para consumo propio. Concluyo y les digo, espero que no se hayan aburrido, y les digo que el cannabis fue utilizado durante años para calmar el dolor. Esto es un elemento que, de vuelta a los científicos, tenemos que abrir los ojos, parar las orejas y decir, bueno, si hace 2700 años lo usan para el dolor, algo tiene que haber. Igual les aclaro, la medicina tiene analgésicos. O sea, el cannabis en todo caso será un analgésico más. O sea, no estamos hablando de curación de una enfermedad. Numerosas encuestas, una de ellas la que les mostré, la de las barritas verde, amarilla y roja, muestran que hay una alta satisfacción en el consumo de cannabis de los pacientes con fibromialgia. Estudio con datos sucios, pero bueno, de vuelta, parar las orejitas, abrir los ojos. El sistema cannabinoide, descubierto en la década del 80, podría estar abriendo una puerta para la comprensión de la causa de la fibromialgia. Y esto es si la fibromialgia podría entrar dentro de la bolsa de un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades por déficit o deficiencia de endocannabinoides. Sería interesante si fuera así. Porque influir sobre el sistema cannabinoide del cuerpo, particularmente el paciente con fibromialgia, si se demuestra que tiene poco endocannabinoide en el cuerpo, darles cannabinoide de cualquier forma, sintética o estimulárselo para que lo produzca el propio cuerpo, no deja de ser una hipótesis interesante para investigar. También hay que entender que, digamos, es importante saber que se están probando cannabinoides sintéticos. ¿Esto qué significa? Que el cannabinoide sintético se produce o, digamos, se manufactura en un laboratorio y se sabe exactamente la cantidad de miligramos de THC que hay en cada comprimido y se regula y se controla y se audita. De hecho hay 3 sintéticos y se siguen probando. El cannabinoide sintético lo que hace es reemplazar al de la planta. Ejemplo, la aspirina, ustedes saben que el que lo descubrió, que era para el padre que tenía artritis reumatoide, esto creo que fue a fin del siglo XIX, era un analgésico que sacaba del sauce, pero posteriormente se sintetiza y aparece la aspirina. La aspirina viene del sauce pero sintética. Bueno, esto probablemente siga el mismo camino. Vimos que el cannabis como planta funciona, hagamos el mismo THC que está dentro de la planta, pero hagámoslo puro de manera sintética. Ya hay 3 que están en ese camino. Es importante estandarizar la concentración de cannabis o de cannabinoides en cada una de las plantas. Todavía eso no está, es importante saberlo porque no está controlado, como tampoco está controlada la producción de cannabis o la producción de aceite de cannabis. No hay un control del Estado sobre la producción de aceite de cannabis. ¿Cuántos miligramos de THC tiene un mililitro de aceite de cannabis? Capaz que tienen los que ellos dicen que tienen que tener, aunque no lo dicen en ningún lado. 5 miligramos, 30 miligramos, 0,5 miligramos, y de ser así, ¿quién lo controla? ¿Y cómo saben que tiene eso si cada planta tiene una concentración diferente? Además, digamos, como les dije, el aceite cuando entra al intestino se degrada y no se absorbe correctamente. El cannabinoide crudo, la planta cruda, carece de interés por lo que les dije, tiene 450 sustancias y no vamos a comer esas 450 sustancias. Y la evidencia científica hasta el presente no es suficiente para asegurar eficacia y seguridad del cannabis en fibromialgia. Repito, porque por ahí cerramos en esto. La evidencia científica actual no es suficiente para asegurar que es efectivo y que es seguro. No porque no lo sea, no estamos diciendo el cannabis no funciona
o tiene muchos efectos secundarios. Decimos, no hay estudios clínicos lo suficientemente robustos para confirmar o refutar esta hipótesis. ¿Sirve o no sirve? No lo sabemos desde el punto de vista científico. Sin embargo, el hecho de haber descubierto los receptores cannabinoides en el cerebro y que la fibromialgia pareciera que tiene síntomas relacionados al déficit de cannabinoides, abre un campo extraordinario y muy atractivo como para tratar de, si es un déficit de cannabinoides, suplirlo de alguna manera y tal vez en el futuro hasta hacer análisis y ver que si tiene bajo cannabinoides, tal vez nos esté diciendo que es fibromialgia o que los síntomas están vinculados con eso. Y en definitiva, ¿qué exigiríamos como científicos, como médicos, para estar convencidos e indicar nosotros cannabis? Medicinal, desde luego. Número uno, que sea legal. Ningún médico que se precie de tal puede recetar digamos, o darle aceite de cannabis o cannabis de la manera que ustedes quieran, si no es legal, si el cultivo es clandestino. Así que lo primero es eso. Lo segundo es que los estudios clínicos, haya estudios clínicos controlados con placebo, por lo que le dije, 250 o 300 pacientes consumiendo cannabis de alguna forma, comprimidos o lo que fuera, y otros 350 o 300 pacientes macheados se llama, para ver si los efectos terapéuticos y los efectos secundarios son a favor del cannabinoide, del THC en este caso. Necesitamos eso. Necesitamos mayor número de pacientes. De nuevo, no menos de 500. El estudio que más encontré, y que eran 2 o 3 estudios juntos, eran 70 pacientes. Vi estudios de 15, de 20, y que la mitad habían abandonado, con lo cual no se puede sacar conclusiones con 10 pacientes. Las formulaciones tienen que ser estables y estándares. Es decir, que si yo digo que cada comprimido tiene 5 miligramos, tiene 5 miligramos, porque si no, ¿cómo lo dosificamos? Le damos 5 miligramos, el paciente no mejoró. Ok, le damos 5 más, como hacemos con la hipertensión, con la diabetes. Le damos 5 miligramos, el paciente tiene intolerancia, lo bajamos a 2,5. Actualmente eso es imposible, porque no sabemos cuánto tiene de concentración ni la planta que produjo el aceite de cannabis ni el aceite de cannabis. Y por último, para estar convencido, para indicar o para saber o estar convencido que los cannabinoides THC funcionan, el paciente tiene que estar medicado por más de un año. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad crónica, no estamos hablando de una bronquitis aguda. Hablamos de una enfermedad crónica, y ustedes lo saben, enfermedad que dura décadas o años. Entonces no podemos exponerlo menos de un año para sacar conclusiones. Y creo que eso es todo. Espero haberles sido útil, cumplí con el tiempo. Ahí abajo van a ver, esa es la fotito del dibujo, no soy yo con una planta de cannabis atrás, ni mucho menos, sino que me gustó para ilustrarlo. Y abajo van a ver mi email, que es jorge.velasco@fundacionarticular.org. Cualquier duda que tengan, me llaman, mejor dicho me escriben, y con mucho gusto intentaré evacuársela dentro de mis posibilidades. Como siempre, si tienen preguntas, comentarios, no alcanzo a verlo esto. En todo caso, si acá tengo un amigo Víctor que me ayuda, me asiste. Yo en mi máquina no alcanzo a verlo. Si tienen algún comentario, críticas, preguntas o lo que fuere, bueno, estoy a disposición. Y si no, fue un placer y será hasta la próxima. Víctor.